tiene posibilidad alguna de que lo reprimido salga a flote. ¿Qué dice Freud? No hay mejor prueba de que se ha logrado descubrir lo inconsciente que esta frase del analizado, pronunciada como reacción. Reacciona el analizado. El analizado dice: no me parece, nunca se me ha pasado por la cabeza. Dice Freud, ante esa reacción tenemos un signo inequívoco que hemos tocado algo que el inconsciente ha reprimido, pero que es posible recuperar por la vía de la negación. Tú nunca deseaste pegarle a tu madre. No, jamás, nunca se me ha pasado por la cabeza. Para Freud, por supuesto, es el resultado de una negación, de un deseo reprimido en el analizado. Pero simétricamente, no hay mejor prueba de haber descubierto una de las más plausibles modalidades del nivel consciente y de sus funciones en la construcción de las condiciones de existencia que esta frase del ciudadano común, y es simétrico, un ciudadano común y corriente que la pronuncia con seguridad y vehemencia. Dice el ciudadano común y corriente: eso es cierto, estoy seguro de que es verdad, ante la más flagrante evidencia de lo contrario. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces hemos escuchado al ciudadano común decir: eso es cierto, eso es verdad? Estamos exactamente frente a lo contrario. Eso es eufemizar. Entre otras cosas porque no hay modo distinto de vivir y de aceptar la existencia y de aceptar esas verdades lapidarias que le dan sentido a la existencia humana. Por ello, habría que decir que la verdad es una forma de representación de las cosas y en especial del sí mismo. No se trata de una representación cualquiera, sino de una brújula para la acción y el deseo. Así como el contenido reprimido no irrumpe a la conciencia sino a través de la negación, una realidad dudosa, difusa, contradictoria, amenazante, deseada, no pasa a la vida del común si la conciencia no la ha aprobado como verdadera o al menos como posible. ¿De qué manera puede aceptarse la avalancha oceánica de falsedades que aplasta la vida ordinaria, individual, colectiva, política y económica? Somos seres constructores de realidades. Y aquí quiero introducir un concepto que es el siguiente. Por supuesto, vamos a denominar esto el mundo. El conjunto de cosas en el mundo que existen por fuera del enunciador. Él se incluye como objeto, pero digamos que el mundo es ese conjunto de objetos que existen por fuera del enunciador. ¿Y qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Alguien diría: ¿no son acaso lo mismo el mundo y la realidad? El mundo no es la realidad. La realidad es aquello en el que viven los enunciadores. Digo, contradice el sentido común. Nuestros enunciadores viven en la realidad, construyen lo real. La realidad es un constructo.
La realidad es un constructo que significa proyección de lo que cada uno de nosotros es, construido en lenguaje, en representaciones, en múltiples lenguajes. Pero la realidad no es el mundo. Por supuesto que estas dos definiciones están dentro de este discurso. No podemos sacarla de este discurso y tendríamos que hacer traducción a otros discursos. Pero en este discurso una cosa es el mundo, el conjunto de las cosas en el mundo, y otra cosa es el conjunto de las cosas en la representación. Hay una conexión entre la realidad y el mundo, si no lo discutimos, por supuesto que tiene que haberla. Debe haberla. De otra manera, estos constructos, estos artefactos, y nosotros como constructos de nosotros mismos no sería posible. Pero son dos mundos distintos. Recuerden a Kant. Kant nos dice, hay un conjunto de objetos, cosas en sí, que además son incognoscibles en última instancia. No es posible conocerlas de manera absoluta. Y estas son las cosas para sí, las cosas en las que vive el humano común y corriente. Por eso somos seres constructores de lo real. Y lo real es el conjunto de las cosas en el lenguaje. Recuerden ustedes, los hechos a los que aludimos inicialmente son cosas en el lenguaje, no cosas en el mundo. ¿Cuáles son los hechos? ¿Este es el hecho? ¿O este es el hecho? Y este es otro hecho. Este es otro hecho. Este es otro hecho. Hay una cosa en el mundo alrededor de la cual pueden formularse múltiples enunciados, hechos. Es la posición de Strawson, la posición de Austin. Hay un hecho en el mundo y lo demás son enunciados. Por supuesto, ese mundo, ese conjunto de objetos en el mundo, cosas en el mundo, es autónomo ontológicamente, no depende del enunciador. Las grandes intuiciones del idealismo, y estamos hablando de los grandes intuidores del idealismo, ejemplo Platón, Berkeley, Kant. Esas grandes intuiciones del idealismo hacen referencia a la existencia de ámbitos autónomos del mundo en los que se juegan la verdad y el sentido. El eidos platónico de Fedón, por ejemplo. Las ideas existen separadas de las cosas. Las ideas no son conceptos, tampoco son representaciones, dice Platón. Son entidades con ontología propia, con existencia propia, independiente. Cada idea es una sustancia que existe en sí misma, como cosa trascendente. Digo yo, como cosa en el éter. La intuición platónica, esa intuición platónica, crea un mundo autónomo, independiente, el mundo de las cosas, digo yo, en el éter. Para no decirlas en el pensamiento, porque no son cosas en el pensamiento. Que traducida a la reflexión, a esta reflexión, consiste en la realidad como cosas en el lenguaje. Dice Platón, hay dos mundos, uno visible, el de las cosas y los objetos en el mundo, y otro invisible, las cosas en el éter. Mientras el visible es fugaz, cambiante, fenoménico, particular, sin realidad sólida, última, porque la realidad sólida y última es la realidad de las ideas. Las cosas en el éter son verdaderas, porque cada idea en sí misma es una sustancia. Y recordemos a Kant igualmente. Las ideas se construyen en el pensamiento, no tienen ser independiente. Pero el hombre no conoce otra realidad más que sus propias ideas. Por lo que el orden y estructura que tenga en el pensamiento es determinante.
el hombre vive aquí. Y la manera como construye estas representaciones tienen que ver, por supuesto, con la manera como el pensamiento las conforma. Ejemplo de esas intuiciones del espacio y el tiempo. En Berkeley sucede algo similar, por supuesto distinto, pero similar en el sentido en que estamos hablando. Dice Berkeley, no se puede saber si un objeto es. No se puede saber si un objeto es. Solo puede conocerse un objeto siendo percibido por una mente. No se conocen los objetos reales o la materia que causa sus percepciones. Lo que se conoce es la percepción. Y es gratuito, agrega Berkeley de manera audaz, y es gratuito suponer la existencia de una sustancia en el mundo que sustente las propiedades de los cuerpos. Dice, los conceptos no existen ni siquiera en la naturaleza ni en el espíritu. No es la abstracción, sino el lenguaje lo que hace posible extender observaciones para generalizar. Creo yo que hay aquí un elogio merecido para el invierno, que si bien invierte la ontología, la invierte, porque para los primeros observadores a los que aludimos, este mundo existe independientemente del observador. En el idealismo no es así. Pero si bien invierte el idealismo la ontología, acierta en la identificación de un plano en el que se vuelve la existencia humana. Es el plano de lo real. El idealismo nos dice, este plano existe y es determinante. Y este plano es distinto al plano del mundo de las cosas concretas, de las cosas en el mundo. La realidad es construida, es un constructo, por ello es ideal. Es una especie de cosas en el éter, con todas las comitas, diferente a las cosas en el mundo. Solo que ya no estamos hablando de cosas en el éter, sino de cosas en el lenguaje. Esas magníficas intuiciones son las que merecen un elogio. La verdad simplificada en la lógica, por ejemplo, hasta convertirla en un signo formal, convencionalizada en la ciencia hasta reducirla a un acuerdo entre partes, aceptando la verdad en el mundo interior como un bien decir, y llevando la verdad a la vida ordinaria, en la vida ordinaria a un procedimiento de renegación o de contradenegación, como lo decíamos a propósito de las citas de Freud, sin que la verdad se convierta en un obstáculo para vivir, para exigir mundos nuevos, textos, alegorías, pensamientos, para que la verdad no deje de ser una promesa. De todas maneras, y es mi pensamiento y sentimiento, yo diría que la verdad destructora, nube edificante, seductora, difusa, tejedora de discursos, metáforas y sueños, es un tizón candente, una espada, un recipiente. Pregunto, ¿podría acaso la existencia humana ser posible por fuera de un mito, una ilusión, una construcción, una realidad plagada de símbolos e imágenes? Por ello la verdad no deja de ser otra vez ícono, epifanía, una espléndida aparición, incluso una mentira dulce, muy dulce, una mentira piadosa y tenue sensación.